noches, mi estimado colegas. Para mí es un placer nuevamente compartir con cada uno de ustedes esta noche ya con informaciones muy interesantes sobre el mundo de las finanzas. Vamos a traer un tema muy interesante que tiene que ver ya con el papel de las finanzas. ¿Cuál es el papel que juega las finanzas en la vida de las personas, en la vida profesional, sobre todo en aquellas personas que se dedican a ejercer esta profesión que tiene no más de 100 años y por ende es mérito de dedicarle su tiempo y hablar de ella como disciplina? Así que le vamos a hablar unos 30 minutos a través de este programa Mundo Financiero. Así que dedíquenme este pequeño espacio para que cada uno de ustedes y nosotros mismos disfrutemos de todos los temas y contenidos que nos puede traer esta noche, todos estos puntos que vamos a tratar sobre las finanzas. Así que quédense quietecitos, tranquilo en casa, como dicen, esta noche muy preciosa que he dedicado estos minutos para que cada uno de ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Así que tenemos una joya bien preparada a cada uno de ustedes. Así que tenemos acá nuestros puntos interesantes que tienen que ver con el papel de las finanzas en las personas y además en la vida de los profesionales, sobre todo aquellos que se dedican a ejercer esta disciplina. Pero no solamente quizás en las empresas y en la práctica del día a día de las personas, sino que también para los universitarios que de una u otra forma en las carreras relacionadas, como el caso de administración de empresas, administración turísticas o empresas turísticas, la carrera de negocios, la carrera de, específicamente de finanzas. Este tema le es de mucho interés y de utilidad el escuchar los términos específicos que comúnmente utilizamos en este mundo que ha crecido vertiginosamente en la última década, sobre todo. Ya las finanzas no es solamente una disciplina que nace de la economía como ciencia, sino que ha caminado, ha corrido su propio camino y obviamente hoy tiene un campo sumamente amplio. Vamos a hablar también del campo de ejercicio profesional de las finanzas. Las personas que nos dedicamos a esta disciplina, cuáles son los campos en los cuales podemos ejercer esta carrera tan preciosa. Muy bien, algunos puntos específicos que vamos a tratar es definir las finanzas y la función de la administración financiera, describir las formas legales de la organización empresarial, o sea, cómo se manejan las organizaciones, cuáles son los procedimientos, tanto internos como externos, que tienen que ver ya con las leyes que deben cumplir todas las organizaciones empresariales. Describir el objeto de la empresa, explicar por qué maximizar el valor de la empresa es una meta legítima del negocio. Claro que sí, imagínense, ningún inversionista va a invertir un dinero si sabe que no va a tener ninguna utilidad, ningún tipo de ganancia. O sea, se hace con un objetivo y es de obtener resultados positivos, obviamente, para él satisfacer ciertas necesidades que son propias del ser humano. Describir cómo la función de la administración financiera se relaciona con la economía y con la contabilidad, que son una de las principales disciplinas en la cual se relaciona las finanzas. Identificar las actividades principales del gerente, o sea, cuál es el rol del gerente, cuál es el compromiso, el objetivo principal de un gerente que administra las finanzas de una organización empresarial, cuáles son sus deberes inclusive. Describir la naturaleza de la relación que existe entre los dueños y los administradores de una corporación y explicar cómo varios mecanismos de gobierno corporativo intentan lidiar con los problemas de agencia. El caso de los problemas de agencia, obviamente, es un tema muy interesante que hoy de hecho está afectando a muchas
organizaciones. Imagínese usted entre la alta gerencia, la gerencia media y los dueños del negocio, que son los accionistas, en una disputa por un tema quizás que se puede resolver. Obviamente, cuando hay esos conflictos ya de interés, en este caso, eso contrae temas legales. Y eso obviamente la empresa, la organización es que tiene que correr con estos compromisos. Entonces derogan recursos, desembolsan dinero que van en perjuicio de la organización. ¿Qué son las finanzas? Hay muchas definiciones de finanzas. Lauren Chipman y Suter tienen una definición propia. Miller también tienen otras definiciones. Y obviamente también en los que ejercen la ciencia o la disciplina de la economía tienen una definición obviamente más macro, más social. Y otros autores que se dedican a la vida de las finanzas, al ejercicio de esta disciplina, también tienen otra finanza. Y yo tengo la mía propia también, obviamente. Entonces, pero al final tienen un objetivo común, que es de crear riqueza, de crear valor a favor de los dueños de la empresa, que en este caso son los accionistas, son los inversionistas. Las finanzas, según Lauren Chipman o Hipman, se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Yo le decía que yo tengo la mía propia. Yo la defino como el arte, la ciencia y la técnica de administrar el dinero correctamente. Entonces, usted me pregunta, bueno, pero correctamente. Bueno, porque ustedes saben que ya hoy en día se han detectado en muchas organizaciones quizás violaciones hacia lo que son los estatutos de la empresa. Inmediatamente esto existe en una organización empresarial, quiere decir entonces que se violentaron reglas, en este caso, y estatuto, y por ende entonces no se está administrando correctamente. Yo no le quiero hablar del tema que tiene que ver con fraude, pero entonces ahí yo le mando a algunos libros que tienen que ver con ética en los negocios, que nos dice sobre esto. Y por eso le digo entonces, administrar el dinero de manera correcta. Se definen como el arte, la ciencia y la técnica. La técnica también, porque si tú no estableces cierta técnica de análisis, sobre todo, muy especializado, entonces, ¿cómo podemos llegar a un valor real, a un resultado real matemáticamente hablando? Aplicando ecuaciones matemáticas para obtener resultados, obviamente, producto de un análisis, y tomar decisiones de acuerdo a esos resultados. Por eso aplico la técnica. No solamente me voy con el arte y la ciencia, que es válido, de hecho. Y luego entonces, como le decía, administrar el dinero de manera correcta, en este caso. A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar a partir de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. Esto es parte muy interesante. Ya no vamos a las finanzas, en este caso personal, de cómo usted administrar sus recursos, sus ingresos, y luego entonces cuando llegan esos ingresos, cómo lo vamos a distribuir de una manera eficiente, de una manera eficaz, correctamente, bien hecho, que los recursos le vayan a alcanzar. Y usted me preguntaría, bueno, obispo, pero imagínate yo ganando un sueldo de 10, 15 mil o 20 mil pesos y la inflación altísima. Es correcto, realmente no es fácil en un momento inflacionario donde la sociedad global están pasando situaciones producto bueno, conflictos bélicos, sociales, políticos de los países, y obviamente eso afecta a la economía global en este caso, y por ende de manera entonces indirecta afecta a los bolsillos de las familias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y recomendamos? Bueno, en momentos difíciles donde usted va a comprar los principales rubros básicos que consumen en su familia, bueno, entonces elaborar un buen plan presupuestario, adaptarnos a cierta época en lo que la crisis puede pasar, y obviamente no sobrepasar en correlación en los gastos a nuestros ingresos. Dice un viejo adagio, en mi campo siempre lo he escuchado, que nos arropamos donde las camisas nos alcancen. Me dirían, bueno, pero así sí es bueno hablar, pero es una realidad.
las sociedades están viviendo convulsiones y obviamente esas convulsiones, que son producto de conflictos políticos y sociales, afectan las economías. Y los países que no producen, por ejemplo, un rubro X, tiene que comprarlo, y la mayoría tiene que se compra con moneda extranjera, en este caso con euro, perdón, con dólar o euro, o la moneda en la cual usted, el país en este caso, maneja. Entonces, las familias, las personas, tienen que manejarse de acuerdo a cómo está fluyendo la economía de su país. Y esto obviamente con un buen plan bien desarrollado, y hay muchas herramientas en el cual le permite a usted manejar un plan presupuestario o un plan financiero. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones, ni más ni menos, de una realidad. Cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre las inversiones. Claro que sí, obviamente siempre usted va a hacer, o las empresas van a hacer una buena inversión, buscando una oportunidad, una buena oportunidad de negocio. Ojo con esto, sí, que en tiempos donde hay convulsiones, donde la economía está fluctuando, donde los principales índices bursátiles se mantienen sube y baja, entonces es peligroso y hay que tomar buenas decisiones, elaborar buenos planes que proyecten realmente si es factible o factible invertir en un negocio en este momento, sobre todo el que está viviendo hoy en día, con conflictos de guerras, por ejemplo en este caso de Rusia, Ucrania, y obviamente las grandes potencias también están involucradas. Solamente se mencionan los países que están involucrados en el problema per se, pero de manera indirecta las potencias tienen sus intereses y por consiguiente intervienen. Y a eso me refiero a China, me refiero a la Unión Europea y me refiero a Estados Unidos, en este caso, que son las grandes potencias, obviamente, que tienen intereses y por ende van a intervenir. ¿Qué tienen que hacer los negocios? ¿Qué tienen que hacer las empresas? De acuerdo cómo va caminando ese tipo de problema, que en este caso se ha convertido en un problema geopolítico, y obviamente ya pasa entonces lo que es la geoeconomía, afectar la economía de los países en este caso, y por ende las empresas, que son entes importantes en las sociedades, tienen que elaborar buenos planes, y los analistas están permanentemente informados sobre cómo van fluyendo los precios de los principales rubros en lo cual la empresa tiene que ver. Entonces es sumamente interesante en este caso para realizar una buena inversión y que no vaya a tener un problema y vayan a perder grandes recursos en este caso. Oportunidades de carreras en finanzas. Es bastante amplio, yo le decía anteriormente. Hoy en día ya no es como se mencionaba hace 10 años, hace una década, sobre la finanza, que solamente se hablaba de 2 o 3 cosas, una transacción bancaria. Cuando se hablaba de finanzas, se hablaba sobre todo, tiene que ver con los servicios financieros, por ejemplo, un préstamo. Ya hoy no. En sentido general, este campo ha cambiado muchísimo, sobre todo después de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de los años 50 fue que esta carrera comenzó a avanzar fuertemente, sobre el caso de las teorías, sobre todo la teoría del presupuesto de capital, las teorías de interés, producto de estos grandes teóricos. Obviamente la mayoría nacieron de la economía, pero crearon ecuaciones específicamente para poder desarrollar elementos que vayan a fortalecer el funcionamiento de las empresas corporativas. Por eso las finanzas comúnmente nacieron como finanzas corporativas, y obviamente estos elementos que se crearon han ayudado sumamente en forma positiva al gran avance de las empresas. ¿Qué es un servicio financiero? Interesante. Los servicios financieros constituyen la parte de las finanzas que se ocupa del dinero
y la entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos, así como de brindarle asesoría. Esto es sumamente interesante. Bueno, un ejemplo es que usted puede ir a un banco múltiple o a una asociación de ahorros y préstamos, y obviamente allí va a encontrar especialistas en estos tipos de productos, sea una tarjeta de crédito, sea un préstamo personal, un préstamo para inversión en algún tipo de negocio, y o sea que usted vaya también eh, a invertir en un certificado financiero o otro tipo de inversión que usted vaya a hacer, inclusive en el mercado de valores. Bueno, ya la mayoría de esos bancos múltiples tienen puesto de bolsa. Ellos mismos entonces le ofrecen las asesorías cómo invertir su dinero, al tipo de tasa de interés, cuál es el plazo que usted lo quiere y el tiempo en el cual usted va a durar con esa inversión. Y a los bancos les conviene mucho porque ellos se ocupan de captar recursos, sobre todo de los de las personas que ahorran, y obviamente eso es un activo líquido que le permiten a los bancos seguir reinvirtiendo en este caso. Implica varias oportunidades interesantes de carrera en las áreas de banca, planeación financiera personal, inversiones en bienes raíces y seguros. Sobre todo los seguros que se han desarrollado de 10 años para acá, se han desarrollado vertiginosamente en este caso. Y obviamente, sobre todo en las sociedades desarrolladas, se han convertido en grandes fondos de inversión. Muy bien, entonces continuamos con los servicios financieros. En este caso, el concepto de administración financiera, ¿de dónde viene? Bueno, se refiere a las tareas del gerente financiero en la empresa, sus funciones principales, la función de analizar un proyecto de inversión, de preparar los informes financieros, de mantener a lo que es la alta gerencia informada sobre el día a día de lo que pasa en el mundo financiero, y obviamente otras funciones inherentes al puesto, sobre todo las destrezas que tiene que tener este gran profesional del mundo de las finanzas, una persona bien visionaria, con una capacidad analítica increíble que se le exige para tomar decisiones certeras. Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo tipo de organizaciones, privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Es bastante completo este tipo de profesión. ¿Por qué? Porque es un administrador de las finanzas y por ende es una persona que está preparada para trabajar con el dinero. ¿Qué hace con el dinero? El momento en el cual se toman las decisiones, sobre todo en un tema que tiene que ver con inversión o derogaciones de recursos. Obviamente nada más no se ve por ahí. También las necesidades principales de las empresas, en este caso, o de la organización que maneja. Que el analista financiero o el gerente financiero es que dice en qué momento se puede gastar, si se puede gastar, si hay recursos, si no hay recursos y cuál es la decisión que se va a tomar. También realizan tareas financieras tan diversas como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores propuestos y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía. Eso es así. Y bueno, le hablo con conocimiento de causa, porque, bueno, los que trabajamos en esta materia tenemos muchas experiencias sobre todos estos puntos tan interesantes que nos llegan día a día y obviamente tenemos que tomar decisiones. Y es bueno también que nunca es el gerente financiero que toma las decisiones solo. Siempre hay un equipo, hay un consejo, hay un comité, hay una comisión en la cual él es parte. Y obviamente sí recomienda qué se puede hacer o aporta ideas sumamente interesantes y de acuerdo a sus conocimientos teóricos y prácticos, apegado inclusive a principios matemáticos. Entonces el gerente financiero sí está preparado para tomar decisiones que vayan a favorecer a un colectivo común en la empresa. Formas legales. Le hablaba hace unos minutos sobre las formas legales de la empresa. Esto es un elemento que no se puede quedar. Inclusive me voy un poco más lejos, no solamente de la empresa, me voy a ir a una organización, en este caso. Una propiedad unipersonal es una empresa que tiene un solo dueño, quien la administra en sus propios beneficios. Ustedes saben que obviamente todas las
oficinas e instituciones que tienen que ver ya con estas formas legales, son las que dicen cómo están formadas, cómo se deben formar, los estatutos, cómo se deben crear, cómo se deben constituir inclusive, y obviamente ya la parte que tiene que ver con el patrimonio, como es de una sola persona, y ahí se circunscriben, por ejemplo, los pequeños y medianos negocios están ahí, sobre todo los micros. Comúnmente los medianos negocios ya tienen un conjunto de personas que son más porque obviamente tienen que funcionar con mucho dinero y casi siempre no lo puede poner una sola persona en el caso de los medianos. Y la sociedad está integrada por dos o más propietarios que realizan negocios junto con fines de lucro, en este caso, con un interés particular, obviamente. Y las corporaciones, que es una entidad creada legalmente, la cual tiene los derechos legales de un individuo, ya que puede demandar y ser demandada, realizar contratos y participar en ellos, así como adquirir propiedades. Ustedes saben que las corporaciones comúnmente tienen un conjunto de diversidad de bienes y servicios dentro de esa organización, y muchas veces funcionan también unidades de negocio como si fueran empresas, pero está bajo el patrocinio de esa corporación. Por eso se llaman corporaciones en este caso, porque un conjunto de unidades de negocios que están integradas a esta corporación, obviamente aunque tienen muchas veces un solo dueño, pero obviamente siempre las corporaciones están divididas por una X cantidad de acciones en la cual tienen muchos accionistas. Ya hoy en día, obviamente estos tipos de negocios funcionan así. Aunque siempre tiene una cabeza, un presidente, obviamente, o un dueño, que es el que tiene la mayor parte de las acciones, o mayoría en este caso. Aquí quise traerle un cuadro en el cual ustedes pueden observar cuáles son las fortalezas y debilidades de las formas legales comunes de la organización empresarial. Aquí ustedes pueden ver las fortalezas. Miren aquí el cuadro más completo, las fortalezas: propiedad unipersonal, la sociedad y la corporación. Esto nos ayuda mucho, inclusive, a tener una idea mucho más clara de cómo puede definir cada punto. En el caso, por ejemplo, de las fortalezas para la propiedad unipersonal, y tenemos un punto, por ejemplo, el propietario recibe todos, sin lugar a dudas, todas las utilidades y acepta todas las pérdidas. Obviamente, ¿qué significa esto? Que si el propietario, como es el único dueño, en este caso de la propiedad unipersonal, tiene como fortaleza, si usted tiene 100 pesos de utilidades, es suyo solo. Ahora prepárese que si también hay 100 pesos de pérdida, usted tendrá que asumir todo. Ahí están los costos de organizacionales bajos, ingresos incluidos y grabados en la declaración de impuestos personal del dueño, independencia, confidencialidad, o sea, él mantiene los principales secretos y se disuelve fácilmente. Pues claro, porque es el único dueño y obviamente. Entonces, hay otros puntos que son de mucho interés. Ustedes lo pueden ver acá. Bien detenido, les recomiendo que lo observen, que yo sé que lo vas a ayudar muchísimos. Y está también la parte de las debilidades para la propiedad unipersonal, la sociedad y las corporaciones. En este caso, punto muy interesante, y yo sé que le va a ayudar a toda la persona que está escuchando este tutorial a definir de manera clara o circunscribirse dentro de esos puntos que pueden ser interesantes para usted o para cada uno de ustedes. Quise traerle este pequeño cuadro acá sobre los ingresos totales por tipos de empresas en Estados Unidos, sobre todo. Creo que esta gráfica es del 2010, eso puede ser que haya variado, pero quise traerle esto para que ustedes vean la forma vertiginosa y que usted puede diferenciar. Sobre todo, yo siempre me fijo aquí, en las corporaciones son las menos, pero tienen todo el 90% del capital. Y miren, si eso pasa, por ejemplo, en una sociedad desarrollada como Estados Unidos, en cualquier sociedad del mundo usted puede tener seguro que eso es así, que la mayoría de los recursos o los capitales que se mueven en la economía lo concentra el 90% de sus capitales, lo concentra el 10% de las corporaciones. Bueno, vamos a ver aquí número a número. Eso lo pueden ustedes también buscar si está actualizada
este gráfico en bizestate.com, que son los ingresos totales por tipo de empresa en Estados Unidos. A veces la revista Forbes también tira estas estadísticas que son muy interesantes. Número de empresas en millones. Por ejemplo, las propiedades unipersonales son 17.6 millones de empresas. Las sociedades 1.8 y las corporaciones 4.8. Las sociedades son las menos, ustedes las pueden observar aquí, que son 1.800.000 empresas. En este caso de las propiedades unipersonales, para los que creen que, por ejemplo, en Estados Unidos, la micro, la pequeña y la mediana negocian, no fluyen, sí, son los que más existen, por eso esa economía es tan dinámica. Cuando nosotros acá, en República Dominicana, entendamos esa parte, le vamos a dar mucho más apoyo. Y creo que se le ha estado dando apoyo a estas pequeñas unidades de negocio, porque ya se ha entendido que realmente son es un elemento crucial para que la economía pueda fluir día a día. No son de una buena estructura económicamente hablando, pero sí todo ese conglomerado de empresas que se pueden convertir en unos clústeres o están convertidas ya en clúster, ayuda mucho a lo que es el sostén y la plataforma de una buena economía día a día. En el caso de la sociedad, como le dije, 1.800.000, y en el caso de las corporaciones, 4.800.000 empresas. En ese momento, como ha venido en los últimos 10 años, las economías globales han tenido muchas fluctuaciones. Eso puede ser más o menos, el dato puede ser menos, sobre todo después de la pandemia, que han cerrado muchos negocios a nivel global, sobre todo en Estados Unidos han cerrado muchas empresas. Bueno, en el caso del porcentaje de empresas, las propiedades unipersonales abarcan el 73%. En ese momento en Estados Unidos, el 73% son empresas de propiedades de un único dueño. Y las sociedades son un 7% y obviamente las corporaciones son un 20%. O sea, en Estados Unidos es un país que tiene muchas corporaciones, por eso los grandes capitales están concentrados en ese país, en Estados Unidos. Mientras hayan tantas corporaciones, van a haber grandes concentraciones de capitales y son los que tienen los grandes fondos de inversión. Ellos son que componen los bancos paralelos, que es un método de banco, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el gran declive que tuvieron las empresas, y obviamente los bancos se afectaron gravemente. Entonces crearon leyes donde separaron lo que es los bancos comerciales y estos grandes fondos de inversión. Entonces se convirtieron en bancos paralelos que tienen otra modalidad de negocios y de préstamos, sobre todo a los países y a las grandes empresas. Los ingresos totales en miles de millones de pesos. Las propiedades unipersonales, ustedes ven que son la mayoría, 73%, pero apenas en ese momento eran 969 millones. Y en el caso de la sociedad, 1.142 millones. Y observen a lo que les decía ahorita. Las corporaciones, por ejemplo, son menos que las propiedades unipersonales, apenas el 20%, pero componen 17.324 millones. En términos porcentuales, el 89% que las unipersonales. Y las unipersonales, que son la mayoría, el 73%, apenas de ese capital, el 5%. Las sociedades, 6%. Mírenlos acá. Y las corporaciones, el 89%. Y eso ustedes se pueden ir a cualquier economía. Vamos a la República Dominicana, que es una economía tercermundista. Usted puede tener seguro que las grandes corporaciones de este país componen el 90% del capital que se mueve o que hay en el país. Lo tienen en los grandes bancos, lo tienen en inversiones, en fondos de inversiones, lo tienen en certificado financiero en el Banco Central, o lo tienen invertido en la bolsa de valores, por ejemplo, o si no, en otros activos financieros fuera del país. Pero esa es la realidad. Ahí le dejo estas estadísticas y evalúe, y cuando usted me vea me diga, oye, pero esas estadísticas sí, así mismo es una realidad y no son números que nos los inventamos. Y nosotros lo podemos ver, ¿no?